El tema de hoy es el Cordero de Dios y vamos a continuar escuchando a Juan el Bautista, que nos está mostrando su testimonio, nos está contando su testimonio, y el apóstol Juan lo está recogiendo acá en el Evangelio sobre quién es Jesús y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, este día queremos, al estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, a fin de que podamos comprender el carácter de la misión de nuestro Salvador, a fin de que podamos también atesorar el mensaje, el testimonio de Juan el Bautista sobre nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, pastor, hablando acerca del testimonio de Juan, llama la atención que él va a usar algunas declaraciones que son importantes para entender la misión del Mesías. Y creo que, quizá lo voy a decir desde mi perspectiva, que aunque el apóstol Juan, o Juan el Bautista, quiero decir, tal vez no pudo entender en el primer momento todas las implicaciones, sí tenía esa iluminación como para saber que estaba declarando cuál era la obra principal de Jesús. Y por eso quisiera que fuéramos al texto. Luego de algunos pasajes que leímos el día de ayer, y luego de que el mismo Juan el Bautista dijera que en medio de ustedes hay uno que no conocen, él dice algo muy interesante. En el verso 29 de Juan 1 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pastor, este anuncio es sorprendente, definitivamente, y creo que así debió haber tomado a quienes estaban allí, quizás a orillas del Jordán, escuchando la predicación de Juan. Pero ¿por qué este anuncio es tan importante y por qué las palabras de Juan sobre Jesús son ya un testimonio que debía ser tomado en cuenta entonces y ahora? Es sorprendente, tal como usted lo mencionaba, el avance que tuvo Juan. Recordemos que nadie había hablado de Jesús antes. Él era la voz, él era el primero. ¿Y de dónde Juan obtuvo todo este conocimiento? No hay duda que fue una revelación del Espíritu Santo de Dios, quien lo preparó desde pequeño para poder escuchar ese mensaje. A veces nosotros tal vez nos extrañamos porque no escuchamos más seguida la voz de Dios, y precisamente la respuesta puede ser encontrada ahí. No estamos tomando el tiempo, no estamos dedicando nuestra vida desde la niñez. Por eso es la gran importancia de ayudar a los niños a conocer a Jesús, para que ellos puedan ser sensibles a la voz de Dios. A mí me llama la atención cómo Juan fue creciendo en su cristología. Recuerden, esa palabra ni siquiera existía, porque aquí vemos dos declaraciones de Juan sorprendentes. Uno, dice: Jesús es el Cordero de Dios, pero la otra que también dice: este es el Hijo de Dios. Testifico, dice él, no solo porque la voz dijo, porque una cosa es repetir, bueno, es que alguien dijo, no. O aún uno dice, la Biblia dice, pero la pregunta es: ¿a ti qué te dice el Espíritu? Tú puedes testificar. Y Juan dice: yo testifico, es el Hijo de Dios. Amén. Entonces esto está a tono con lo que hemos leído en el prólogo, de que Jesús es Dios desde la eternidad. Y Juan comprendió esa parte de la misión de Cristo. De hecho, nuevamente repito algo de lo que dijimos ayer. Juan aquí pone a Jesús muy superior a él, porque él quería que las personas siguieran a Jesús y no a él. Y precisamente también habla de la misión de Cristo al venir a esta tierra. La pregunta es, ¿qué estaba pensando Juan cuando se hablaba del Cordero de Dios? Tal vez nosotros damos siempre
una respuesta fácil, ¿verdad? Sí. Y decimos, bueno, el Cordero de Dios es una referencia a Jesús que murió en la cruz del Calvario. Es correcto, también sabemos que en el santuario terrenal habían corderos que eran sacrificados, que eran una sombra, una figura del verdadero sacrificio. Y sin embargo podemos también ver un poquito de contexto de lo que creían en esa época. Por ejemplo, tal vez una de las ideas que habían en ese tiempo era de un cordero que iba a ser conquistador, de un cordero que iba a ser conquistador, como un tipo de una idea apocalíptica, claro. un cordero conquistador. Hay un testamento que se llama Testamento de José. Por supuesto, ese no es un libro claro. canónico, o sea, no está incluido dentro de los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, pero sirven como referencia, como textos históricos, donde podemos ver la costumbre o las ideas que había en esa claro. época. Entonces, sin embargo, no es que, y aquí voy a decir algo, no es que tampoco se puede decir que Jesús no cumple eso, porque cuando vamos al libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que allá presenta a Jesús como ese cordero que es conquistador. Bueno, se habla de la ira del cordero, que va a destruir al pecado y los pecadores. Entonces, esa es una posibilidad. Tenemos también otro caso que puede ser, ok, Juan el Bautista está pensando en el Cordero Pascual, en el Cordero Pascual. Esa noche cuando el pueblo de Israel abandonó Egipto y sacrificaron un cordero, pusieron la sangre ahí en el dintel de las puertas. Esa es otra posibilidad. En esa posibilidad, Juan el Bautista está viendo a Jesús como el nuevo Moisés, como el nuevo Moisés. Otra posibilidad que tenemos es ese cordero sumiso de Isaías, capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero. Y tal vez una última, el cordero del santuario, que ya dijimos que todos los días habían sacrificios ahí, mañana y tarde, pero todas estas posibilidades caben, incluso dentro del texto juanino, caben aquí porque vemos que de una o de otra manera se desarrollan esas cualidades, pero tal vez el que más figura o de todos estos conceptos, el cordero conquistador, el cordero del santuario, el cordero de Isaías 53, ese cordero que se deja matar, se deja trasquilar, o el cordero pascual, tal vez el que es más fuerte es el Cordero Pascual aquí en el libro de Juan, porque de hecho ya hemos visto que Jesús en todo lo que está haciendo, él está cumpliendo esas cualidades que Moisés había dicho: un profeta como yo les levantará. Esa conversión del agua en vino, ese pan, la multiplicación del pan, una referencia al maná, el agua en vino, bueno, cuando fue las plagas que el agua se convirtió en sangre, etcétera. Entonces creo que sí, hay un fuerte sentido que Jesús es el nuevo Moisés, y es bien interesante, lo vamos a ver más adelante, si Dios lo permite, en San Juan capítulo 19, cuando Juan presenta la muerte de Jesús en la cruz, cuando presenta ese aspecto, él lo hace usando el lenguaje y la costumbre de lo que se hacía con el Cordero Pascual. Entonces prácticamente cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, es una clara referencia a ese Cordero que fue sacrificado, sin quitar que Jesús cumple en realidad con todas las demás características, porque es al final el Cordero Conquistador. Apocalipsis lo hace bien claro, no tenemos que inventarlo. Jesús es ese Cordero de Isaías 53, ese Cordero que fue llevado al matadero, por supuesto. Es una prefiguración de todo el sistema sacrificial del santuario, totalmente de acuerdo, pero tal vez nos remontamos más atrás, cuando Juan está pensando, este es el Cordero de Dios, está hablando de ese Cordero Pascual que finalmente los liberó de la esclavitud en Egipto, y es lo que Jesús hace, que nos libera de la esclavitud del pecado y finalmente nos va a liberar de la presencia física del pecado. Y ahora, pastor, esto lo desarrollan de hecho otros escritores bíblicos. Pablo, Pedro, van a destacar esta figura del Cordero
como aquel que viene para liberarnos del pecado y que su obra eminentemente espiritual finalmente va a tener, ya como usted destacó en Apocalipsis, ese cumplimiento físico, si puedo decirlo así, material, en el que se transforman y se renuevan todas las cosas. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Estaría también con esto señalando a los líderes y a las personas el hecho de que ya tenían la revelación suficiente como para entender la obra del Mesías? Si se iban al Antiguo Testamento, ahí podrían encontrar la Pascua, ahí podrían encontrar todo lo del servicio del santuario. Y si lo entendían desde la perspectiva del Mesías, se encontrarían con que el Mesías venía justamente para liberarlos. ¿Cómo eso nos ayuda a nosotros también cuando vemos la Biblia como un todo? Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos que todo lo que está ahí finalmente se cumple en Jesús. Sí, creo que es muy importante porque lastimosamente el pueblo judío en sus ansias de una prosperidad nacional grande, de ser liberados de sus enemigos, ellos pasaron por alto todos los textos que hablaban acerca del sufrimiento del Mesías, y ellos siempre vieron a un Mesías allá en las nubes, conquistador, alto, grande, poderoso, fuerte, para librarlos de sus enemigos. Sin embargo, si ellos hubieran sido fieles al texto bíblico, realmente se hubieran dado cuenta a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que ya se hablaban de las cualidades de ese Cordero Mesías que iba a venir a este mundo. Creo que para nosotros es muy importante ahora también reconocerlo, porque nosotros estamos esperando nuevamente la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y no debemos permitir que nuestros conceptos puedan apartarnos de Él y estemos esperando que suceda algo cuando en realidad Dios tiene planificadas otras cosas para nosotros. Pero creo que ahí nos toca a nosotros decidir si vamos a aceptar esa obra que Jesús ha hecho por nosotros, un sacrificio perfecto. A mí me gusta lo que dice Pedro, que el apóstol Pedro dice que él era esa ofrenda perfecta, esa ofrenda sin mancha. Por eso el sacrificio de Cristo no tiene que repetirse cada vez, porque fue una sola vez y para siempre, debido a las cualidades que tenía Él como el Hijo de Dios que vino a esta tierra, pero como humano también, y que en esa fusión divino-humana Él se mantuvo siempre haciendo la voluntad de su Padre, jamás pecó. Y creo que eso lo hace la persona, el ser más ideal en todo el único en todo el universo que podía expiar los pecados del mundo. Porque recordemos que ahí está, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Porque viene de afuera nuestra salvación, no está aquí. Si el ser humano quiere ser librado del pecado, tiene que buscarlo en la provisión que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Qué maravilloso es esto, pastor, porque nos abre esa comprensión. Dios ha hecho la provisión, Dios se encarga de nuestra salvación, todo lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Por eso quisiera, Pastor Perla, que ore por nosotros, para que en nuestro corazón brille este testimonio que da Juan sobre nuestro Señor Jesucristo, para que podamos reconocerlo también nosotros a Jesús como el Hijo de Dios y el Cordero que quita nuestros pecados. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por las lecciones que estamos aprendiendo. Gracias por Jesús, quien a través de ese sacrificio de su vida, de su cuerpo, Él ha logrado abrir para nosotros una vía de escape del pecado tan letal para nuestras vidas. Gracias porque lo podemos mirar, lo podemos aceptar ahora y ser libres en Él. Permítenos, Señor, aceptar este mensaje en cada corazón que está siendo tocado por la influencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a escuchar tu voz, por favor, Señor. Ayúdanos a apagar por un momento los ruidos de este mundo para poder escuchar a tu Espíritu que nos está llamando a la salvación. Que nada nos distraiga, porque sabemos que el enemigo está poniendo un montón de distracciones, Señor, cosas buenas y malas, para que no nos demos
cuenta de esa voz que nos está llamando, y cuando ya queramos ya puede ser demasiado tarde. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.